El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 121, 130. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. ¿Cómo te sentiste después de verlo? Sobre todo con la actuación de Thor. ¿Quedaste satisfecho? El tono de Rosen estaba lleno de curiosidad. Sintió que, aparte de una breve falta de fuerza, el discurso posterior de Thor ya se había vuelto interesante. Pero Frigga no respondió directamente. En cambio, respiró hondo, dio un paso adelante y miró a Rosen con seriedad. Señor Rosen, Ela, su alma, así que, como era de esperar, aún sientes algo profundo por ella, dijo Rosen, levantando la mano. El oscuro contenedor de cristal, sellado con la tenue luz verde del alma, reapareció en su palma, con el alma aún latiendo con fuerza. Toma, se lo mostró directamente a Odín y Frigga. Mientras el joven Odín observaba el alma de Ela, finalmente reveló una expresión acorde con su edad. Una mezcla de reminiscencia, arrepentimiento y griega. Un toque de alivio. Sus ojos se fueron quedando vacíos, como perdidos en la memoria. Descubrí este problema pronto, pero los 9 reinos aún no estaban pacificados. En ese momento, la expresión de Odín delató un inusual atisbo de lucha. Vale, lo admito, mi afán de conquista me llevó a pasar por alto muchos asuntos, al mirar atrás, me di cuenta de que no sabía cómo enfrentarla. Su cuerpo está ligado a Asgard. Esto tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que mientras Asgard sea inmortal, ella puede seguir siendo inmortal, pero la desventaja es que, como seguro que sabes bien, interrumpió Rosen a Odín. Al igual que tú, cuya fuerza y cuerpo no pueden seguir el ritmo, cayendo constantemente en el sueño de Odín, Ela no tiene esa preocupación, pero sus límites también están limitados por Asgard. Rosen suspiró mientras hablaba. No era para Ela, sino para los infames Marvel Comics. Marvel, como compañía de cómics, cuenta con múltiples autores o departamentos que trabajan en cómics diferentes, o incluso idénticos, lo que resulta en un escenario extremadamente caótico para todo el universo Marvel. Esta fue la razón fundamental por la que, al aterrizar, había estado constantemente intentando determinar a qué universo Marvel pertenecía este lugar. Tras confirmar inicialmente que se trataba del universo cinematográfico de Marvel, la invasión de los conejos del trueno confirmó que este lugar, o mejor dicho, el mundo real, era una mezcla de películas y cómics. Entonces, ¿por qué suspirar? Porque Asgard en realidad tiene 2 conceptos principales. El primero es un planeta normal. Desafortunadamente, este mundo es solo eso. En cuanto al segundo, sería absolutamente aterrador, especialmente si se enfrentara a una invasión de un universo más allá del Ragnarok. Sería un verdadero choque. Hablando de Ela, la familia de Odín, como reyes de los Sir ortodoxos, teóricamente poseía un poder divino ilimitado. Pero un planeta normal claramente no podría soportar el poder de un dios rey adulto. Si a eso añadíamos el estado ya perturbado de Ela y el hecho de que Odín la había encerrado durante tanto tiempo, las conversaciones de paz habituales eran imposibles. Resucitaré a Ela, y por eso he protegido su alma a propósito, pero, quiero imponerle algunas restricciones, o mejor dicho, restringir sus recuerdos. Odín contempló al espíritu en apuros con una mirada profunda como el universo. Guardó silencio unos segundos y luego habló lentamente, con voz ronca. No te preocupes, te apoyaremos. Es mejor controlarla que dejarla morir por completo, o que su alma escape y cause un daño mayor. Aprobó la estrategia de Rosen, aunque tras esta aprobación se escondía el indescriptible peso de un padre. Frigga contempló el alma de su hija prisionera, con lágrimas fluyendo silenciosamente de nuevo, pero no dijo nada. Sabía que, entre los muchos finales terribles de Ela, este podría ser el que tuviera un desenlace relativamente esperanzador. Rosen guardó el recipiente de cristal y volvió la mirada hacia Loki, quien llevaba un rato inusualmente callado, con los ojos parpadeando. Loki, la voz de Rosen lo sacó de sus turbulentos pensamientos. ¿Qué opinas de la situación actual de tu hermano? Loki hizo una pausa, y luego, como siempre, intentó ponerse su máscara de cinismo. Pero bajo las miradas de Odín, Frigga y Rosen, la máscara parecía difícil de mantener. Curvó los labios, con un tono algo rígido. ¿Opinión? ¿Qué puedo pensar? El gran Thor, el rey universalmente amado, está guiando a su leal pueblo en un gran viaje interestelar, componiendo una nueva epopeya. Qué conmovedor, ¿verdad?
Sus palabras fueron punzantes, pero quienes lo conocían podían percibir que, bajo la punzada, se escondía una compleja combinación de emociones. Rosen ignoró el sarcasmo y habló sin rodeos. Ha perdido a sus padres, su hogar y casi todo su apoyo familiar. Ahora, solo lo rodea un grupo de personas asustadas y una gran responsabilidad. Es fuerte, pero también miserable, solitario como una piedra a la deriva por el universo. Loki permaneció en silencio, con la mirada perdida, sin replicar. Frigga habló en el momento oportuno, con voz dulce y llena de esperanza. Loki, te necesita ahora. Son hermanos. ¿Hermanos? Loki levantó la vista de repente, como quemado por la palabra, pero al ver los ojos llorosos pero esperanzados de Frigga, se tragó las duras palabras que tenía en la punta de la lengua. Volvió la cabeza, irritado. Odín dijo con voz grave. Asgard ha desaparecido, pero los asgardianos permanecen. Thor cumple con sus responsabilidades, y tú, Loki Laufeyson, o mejor dicho, Loki Odinson, ¿qué hay de las tuyas? ¿Quieres esconderte tras las sombras y los engaños para siempre, viéndolo cargar con todo solo? El cuerpo de Loki tembló levemente. Rosen lo miró y le ofreció su último consejo, o mejor dicho, su plan. Vuelve, Loki. Regresa con Thor. No como enemigo, sino como un hermano. Necesita a alguien con quien compartir sus cargas, alguien que le advierta cuando se equivoca, alguien que lo apoye cuando no pueda, aunque solo sea para hacerle comentarios sarcásticos, pero al menos que sepa que no está completamente solo. ¿Por qué debería? Intentó replicar Loki instintivamente. Porque eres el único que puede actuar con imprudencia en su presencia sin ser abatido por un solo martillazo, interrumpió Rosen con un tono innegable. Por los milenios que han pasado juntos. Por esa genuina preocupación que intentas ocultar en tus ojos ahora mismo. Loki abrió la boca, pero descubrió que no podía mentir ni excusar con la fluidez habitual. Miró a Odín, cuyos ojos reflejaban aquiescencia y expectación. A Frigga, cuya mirada materna era suplicante y alentadora. Finalmente, su mirada pareció penetrar el espacio distante y ver a su hermano rubio de pie en el puente, con la espalda solitaria y decidida. Un impulso sin precedentes, mezclado con un sentido de responsabilidad en el que no se atrevía a ahondar, creció en él. Respiró hondo, y su expresión cínica finalmente se desvaneció, reemplazada por una expresión compleja, resignada e impotente, y un atisbo de alivio del que ni siquiera era consciente. De acuerdo, pero déjame ser claro. No me preocupan sus sentimientos en absoluto, dijo Loki con voz seca. Se encogió de hombros, intentando recuperar la compostura, pero no lo consiguió. Creo que es el gran Loki burlándose de su hermano tonto. Ya me conoces. Me encanta causarle problemas a Thor. Siempre es así. No puede vivir sin mí. No estuvo de acuerdo explícitamente, pero era un compromiso y una promesa muy típicos de Loki. Y a los tres adultos ciertamente no les importaría la terquedad de un niño. Rosen asintió. Encontrarás el momento y el método adecuados para aparecer accidentalmente ante él. Creo en tus habilidades, dios del engaño. Asunto zanjado. Odín miró a Loki. Una dulzura apenas perceptible brilló en su único ojo. Frigga sonrió aliviada y abrazó suavemente a Loki. Un momento tan conmovedor conmovió el corazón de Rosen. Con un pensamiento fugaz, se marchó. Buenas tardes, ¿por qué están aquí? Al regresar a la sala del trono, Rosen tenía la intención de saludar a Thanos, pero ver a Odín y su familia le hizo extrañar aún más a su hermana. Ya había avanzado tanto en la línea temporal que era difícil saber dónde estaba el orbe en ese momento. Además, para ayudar a Star-Lord a convertirse en un verdadero destructor de papás, necesitaba preparativos meticulosos. Pero en cuanto entró en la sala del trono, encontró a los líderes de la Orden Negra reunidos como nunca antes. En cuanto apareció, todas las miradas se fijaron en él, con expresiones inexpresables en sus rostros, como si ocultaran algo. Un comandante Chitauri de alto rango le recordó con amabilidad. Señor, acaba de mencionar que le pidió a Thanos que tomara una decisión antes de revelar el paradero de las gemas del alma y del poder, y simplemente desapareció. Thanos respondió con brusquedad. Si alguien no se hubiera esfumado a media frase, no habríamos tenido que esperar aquí durante días. Las palabras de Thanos eran tranquilas, pero su descontento era palpable. ¿Así que has estado aquí sentado sin hacer nada todos estos días? Rosen estaba estupefacto. La imagen era un poco inquietante. Un grupo de belicistas enviados a matar sin pestañear, ahora sentados allí mirándose, todo un contraste. No del todo, la mirada de Thanos recorrió el escritorio notablemente limpio que tenía delante.
Gracias a usted, el trabajo administrativo atrasado se ha despejado por completo. Hacía siglos que no tenía tanto tiempo libre. Rosen miró instintivamente el enorme escritorio de Thanos. La pila de documentos que una vez fue tan alta que podría haber enterrado a Thanos, efectivamente, había desaparecido. En su lugar había una taza de té de formas delicadas, que parecía no encajar con la enorme figura de Thanos, y un álbum de fotos cerrado con una portada impecable. El álbum estaba de espaldas a él, lo que dificultaba ver qué contenía. ¿No te lo dije entonces? Soy responsable de uno, y el otro está en Vormir. Rosen sintió una oleada de culpa al principio, pero luego comprendió. Culpa, tetera de burbujas. ¿No te había dicho ya la información clave? Al darse cuenta de eso, se sintió seguro de inmediato y alzó un poco la voz. Ya te dije dónde estaba. He estado ocupado estos días celebrando el aniversario de la muerte de Asgard. Quién sabe, tendré que ir a ayudarlos a celebrar su 7º día dentro de unos días. ¿Qué estás haciendo? Rosen estaba cada vez más convencido de que tenía razón, y no pudo evitar volverse contra los demás. Además, si de verdad tienes algo entre manos, ¿por qué no me contactas por la terminal de comunicaciones? Lord Rosen, su terminal está desconectada, respondió un general de alto rango. Además, debido a nuestra última experiencia, no estamos seguros de si tienes nuevos planes, así que todos hemos decidido por unanimidad esperar tu regreso. Rosen frunció el ceño. Así que, ¿el impulso agresivo e insaciable de Caecilius te ha quitado toda la motivación? ¿Cuándo se convirtieron los líderes de la Orden Oscura en una panda de idiotas que solo esperan órdenes? Se llevó la mano a la frente con frustración. Vormir está en el confín del universo. Tu departamento de inteligencia debería encontrar las coordenadas exactas. Sin duda será más rápido que yo buscando a tientas por mi cuenta. Recuerda, la gema del alma requiere condiciones muy estrictas. Quienes la busquen deben sacrificar a un ser querido. Rosen habló, buscando a tientas su terminal de comunicaciones. Lo sacó, solo para encontrar varios mensajes perdidos. Muy bien, esa es la situación. Organicen a su personal cuanto antes. Tengo otros asuntos que atender. Rosen hizo un gesto con la mano, ignorando al grupo de altos mandos que parecían un poco tontos por su desaparición. Se dio la vuelta y salió. Solo quería ver a su hermana de inmediato. Caminando por los fríos pero majestuosos pasillos metálicos del Templo 1, Rosen llegó rápidamente a la habitación asignada a su hermana menor, Luoshi. Cabe destacar que el cálido plan de renovación del Templo 1 finalmente fracasó. Luoshi no era una niña ingenua. Simplemente se había dado un capricho. Pronto, se dio cuenta de que podría haber causado problemas a todos, así que volvió a las andadas. Mientras tanto, en la zona privada de Luoshi, todos guardaban tácitamente cierta ternura para esta princesita favorita. Así, a diferencia de la austera atmósfera del resto del buque de guerra, el área alrededor de esta puerta había sido decorada con esmero con suaves luces de colores cálidos por el personal de logística. Al acercarse, la puerta se abrió silenciosamente. Era evidente que sus privilegios de acceso eran primordiales. Hermano. Luoshi, que señalaba una pantalla de luz flotante en su habitación, levantó la vista como si le hubieran dado una señal. Al ver a Rosen, corrió hacia él como un pájaro feliz, abrazándolo por la cintura. Una suave sonrisa se dibujó inconscientemente en el rostro de Rosen. Se agachó, levantó a su hermana y la pesó. Está un poco más pesada, pero su rostro está mucho más sonrosado. Parece que la comida y la atención médica aquí son realmente buenas. Luoshi asintió vigorosamente, su cabello blanco plateado se mecía suavemente con sus movimientos. Al mirar a la linda inmortal, Rosen sintió de repente una oleada de instinto asesino hacia la chica de cabello rubio. El médico que le hizo el chequeo reciente dijo que Xiaoxi está súper sana. El tío Thanos también me preparó mucha comida deliciosa, incluyendo esto. Señaló con entusiasmo una pantalla de luz que flotaba en la habitación, que mostraba mapas cósmicos básicos y símbolos sencillos. Estoy aprendiendo a reconocer las estrellas. Y. Y estos caracteres extraños. Rosen se acercó a la pantalla, sosteniendo a su hermana. Miró los caracteres básicos Chitauri y los mapas estelares con una pizca de sorpresa. ¿Ah? ¿A Shixi le gusta aprender esto? Me encanta. Los ojos de Luoshi brillaron. Todo aquí es tan mágico. Hermano, ¿sabes? Vi a algunos soldados aprendiendo a usar pistolas de energía y a otros aprendiendo a pilotar una nave espacial.
El abuelo Ebonimau, aunque parece un poco fiero, lo vi en secreto enseñando a algunos hermanos mayores a mover cosas con telequinesis. Parloteó, con la voz llena de curiosidad y sed de conocimiento desconocido. Ebonimau, abuelo. Los labios de Rosen se crisparon ligeramente, imaginando la expresión de Ebonimau cuando alguien lo llamara abuelo. Debe ser maravilloso. ¿Y, tío Thanos, abuelo Ebonimau? Puf, jaja, mira, hermano, hoy aprendí 3 nuevas coordenadas galácticas, además de la estructura gramatical de estas palabras. Rosen contempló la información en la pantalla, que estaba muy por encima de su edad, y las notas meticulosamente completadas de su hermana, sintiéndose aliviado y un poco confundido. Thanos había cumplido su promesa y le había dado a su hermana la mejor educación, pero este entorno de aprendizaje era demasiado solitario. Shixi, eres genial. Rosen le revolvió el pelo, recorriendo con la mirada la habitación. Aparte de unos pocos robots de apoyo silenciosos, no había nadie más. Notó que, después de que su hermana explicara con entusiasmo el contenido, sus brillantes ojos miraban ocasionalmente por la ventana, donde podía ver a un grupo de soldados Chitauri marchando, aparentemente enfrascados en una conversación sencilla. Hermano, la voz de Ludoshi lo devolvió a la realidad. Levantó su carita, con una expresión de pura satisfacción en el rostro. Es genial aquí, de verdad. Puedo aprender tanto que nunca me había atrevido a imaginar, y ya no tengo que preocuparme por el dinero ni por el tratamiento médico. Cuanto más hablaba, más se le encogía el corazón a Rosen. Su hermana era tan sensata que era desgarrador. Se había adaptado a la perfección a todo allí, sin quejarse jamás, e incluso intentaba aparentar felicidad, solo para no preocuparlo. Pero Rosen vislumbró una soledad cuidadosamente disimulada bajo esa perfecta adaptación. Se iluminó al mencionar el estudio, pero entre palabras, un sutil anhelo se asomaba en sus ojos mientras miraba por la ventana a los grupos de soldados. Tenía mucho. Cursos de primera, las mejores condiciones materiales, pero le faltaba lo más importante. La compañía de sus compañeros. Esto no era algo que ella pidiera, sino algo que él, como hermano, debería haber considerado para ella. Rosen suspiró para sus adentros, abrazando a su hermana con más fuerza. Una sutil promesa se cernía en su voz. Shixi, ¿no te aburre estudiar sola? ¿Quieres más amigos con quienes estudiar y jugar? Ludoshi hizo una breve pausa y levantó la vista. Un destello de incredulidad brilló en sus ojos, pero lo reprimió rápidamente. Susurró. Hermano, está bien. Sé que este no es un lugar cualquiera, no puedo causarles problemas a ti ni al tío Thanos. Esta declaración confirmó por completo las sospechas de Rosen. Su hermana, anhelando la compañía de sus compañeros, optó por el silencio por sensatez. ¿Cómo podría ser esto un problema? El corazón de Rosen se ablandó. Apoyó suavemente su frente en la de su hermana, con voz suave pero firme. Shixi se merece lo mejor, incluyendo amigos. No te preocupes, te dejo esto a ti. Son solo compañeros de clase y de juegos, ¿verdad? Te prometo que tu escuela primaria Universo abrirá pronto. Al ver la anticipación y la alegría en los ojos de su hermana, que ya no podía ocultar, brillaron repentinamente como chispas. Rosen supo que había resuelto el asunto. Parecía que tendría que discutir con ese cabeza de patata morada cómo establecer una escuela primaria intercivilizada en la fortaleza de guerra. Decidido a resolver el problema de la escolarización de su hermana, Rosen no dudó en llevar a Ludoshi de vuelta a la sala del trono. Para entonces, la mayoría de los altos funcionarios de la Orden Oscura ya se habían marchado, dejando a Thanos solo en el trono, sosteniendo una pequeña taza de té que parecía desproporcionada para su enorme mano, aparentemente absorto en sus pensamientos. Thanos, hay algo que necesito discutir contigo. Rosen fue directo al grano y levantó a la somnolienta Ludoshi en brazos. Thanos levantó los párpados, su mirada recorrió el perfil dormido de Ludoshi y dijo en voz baja. Habla. El problema de la educación de mi hermana. Rosen señaló a Ludoshi con la barbilla. Los cursos que organizaste son muy buenos. Es muy inteligente y aprende rápido. Sin embargo, los cursos y los robots no son suficientes. Necesita compañeros, interacción social y un verdadero ambiente escolar. Al oír esto, Thanos guardó silencio un instante. Un raro destello de vergüenza brilló en esos ojos que veían a través del nacimiento y la muerte del universo. Dejó su taza de té y golpeó los reposabrazos del trono con sus enormes dedos. Rosen, su voz seguía tranquila, pero con un matiz de explicación. Dios mío.
Thanos y los demás, bueno, pensándolo bien, parece que, además de su inquebrantable apego a su destino, Thanos es bastante razonable. La Orden Negra es una organización dedicada a la guerra y al destino. Conquistamos, destruimos, reunimos recursos. Desde el momento en que sus descendientes de las civilizaciones bajo nuestro mando, ya sean los Chitauri u otras razas subordinadas, solo aprenden técnicas de combate, eficacia asesina, lealtad a mi ideología y cómo ejecutar órdenes destructivas con mayor eficacia. Hizo una pausa y volvió la mirada hacia Lu Daoshi. Su tono se suavizó un poco, pero el contenido seguía siendo algo pesimista. Aquí no encontrarás compañeros con quienes pueda leer cuentos de hadas, jugar o hablar de paz cósmica. Su infancia es completamente diferente del concepto en la Tierra. Rosen frunció el ceño. Sabía que Thanos decía la verdad. ¿Dejar que Lu Daoshi anduviera con un grupo de mocosos criados para ser máquinas de guerra? La imagen era demasiado hermosa para contemplarla. Olvídate de hacer amigos, solo agradece que no la hayan engañado ni intimidado. La hermana de Rosen merecía sol, risas y una educación normal, no aprender a convertirse en una reservista de la Orden Oscura cualificada en esta fortaleza de la Guerra Fría. Entonces dices que no puedes dirigir una escuela primaria normal aquí. Confirmó Rosen, sintiéndose algo impotente, pero sin duda parecía la realidad. No es que no pueda con ello, es que no puedo proporcionarte la normalidad que deseas, corrigió Thanos. Si necesita aprender combate, mando o estrategia interestelar, tengo innumerables instructores y ejemplos aquí. Pero la vida universitaria que deseas, no hay tierra aquí. De todo, esto era aún más indignante que pedirle a Zanfei que bordara. Rosen guardó silencio. Lu Daoshi se había quedado dormida sin saber cuándo. Miró el rostro apacible y dormido de su hermana en sus brazos, sus largas pestañas como dos pequeños abanicos. Había renacido y lo había conseguido todo, pero si ni siquiera podía cumplir el pequeño deseo de su hermana, ¿qué sentido tenía todo el problema? ¿Regresar a la Tierra? La idea, en cuanto se le ocurrió, lo envolvió rápidamente como una enredadera. ¿Es peligroso? En realidad, no es tan malo, porque las cosas ahora son diferentes. Ya no es el agente de reserva manipulable. Ahora tiene el poder personal para derrocar cualquier agencia gubernamental. Además, ¿cuál es la situación en Nueva York ahora mismo? Le cortaron el poder a Kamar Taj, el anciano se ha retirado y la nueva fuente de todo es Rosen. La fuente de poder de todo el mundo mágico está en sus manos. Aunque los magos aún estén en un estado de confusión y reestructuración, mientras él esté en Nueva York, es, en cierta medida, parte de su territorio. Además, ese fanfarrón de Tony Stark sigue allí. Puede que sea un poco grosero, pero tiene integridad y valora profundamente su ciudad. Bajo la atenta mirada de Iron Man y el culto de todo, aunque aún no se ha formado oficialmente, y con su propia fuerza, proteger a su hermana no debería ser un problema. Permitir que su hermana regrese a un entorno relativamente familiar, reciba una educación normal y haga amigos de su edad es crucial para su crecimiento. En cuanto a los posibles problemas, ya los afrontará como vengan. ¿Acaso Rosen le teme a alguien más? Con este pensamiento, Rosen tomó una decisión. Levantó la cabeza y miró a Thanos. Sus ojos recuperaron la confianza de antes. He decidido traer el talento de Lu Daoshi a Nueva York, repitió Rosen, usando otro cliché. Hablaremos sobre quién se encargará del transporte, o si podemos abrir un portal o algo. Mientras tanto, en el recién construido laboratorio del último piso de la Torre Stark, el edificio presume de una sensación tecnológicamente más avanzada que antes, con instalaciones de investigación suficientes para cautivar a cualquier erudito. Pero en los últimos meses, se ha convertido menos en un templo de la tecnología y más en un taller mortal que intenta forzar las puertas del reino divino. El zumbido sordo de los instrumentos de precisión y la cascada de datos que fluye a través de proyecciones holográficas llenan el espacio, un torrente de información y conocimiento comparable a un niño de preescolar intentando resolver la conjetura de Goldbach. Por suerte, nuestro protagonista, aunque ciertamente como un niño de preescolar voluntario, temperamental y testarudo, también tiene un don. Nuestro querido señor Tony Stark, un genio que, en forma mortal, rivaliza con el poder de los dioses, se encuentra en el centro del laboratorio, con los ojos inyectados en sangre pero brillando con una excitación casi fanática. Las ojeras simplemente denotaban el dolor de cabeza que le había estado dando la señorita Pepper últimamente. Pero a Tony, claramente, no le importaba. Mastica, 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 ¿te refieres a esa magia energética? Mastica, mastica.
¿Quién investigó estas pequeñas cosas como las pociones energéticas? Mastica, 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 sí, gracias al regreso de Casillas, nuestro Tony tuvo la suerte de conocer al líder del culto omnisciente en sus viajes de ida y vuelta. Tony era un tipo muy voluntario. Cuando quería, dormir era un verdadero placer, y no le gustaba que lo molestaran. Pero cuando estaba inmerso en su propio mundo, cualquier cosa que lo perturbara se consideraba innecesaria. Incluso, dormir. Pero eso no importaba. Su mirada estaba fija en el núcleo de la mesa experimental. Un complejo dispositivo compuesto de vibranio y aleaciones superconductoras, el centro de una matriz estabilizadora de energía inventada por el mismísimo Tony. Allí, una gema que emitía una suave luz verde flotaba silenciosamente, como el corazón palpitante del universo. El ojo de Agamotto, o mejor dicho, la gema del tiempo que contenía. Desde la batalla de Nueva York 2.0, su colaboración con Rosen y su culto omnisciente le ha permitido acceder a conocimientos y artefactos inimaginables. Aunque Rosen insistía repetidamente. Puedes estudiar esto, Tony, pero solo después de dominar la magia. ¿Pero quién es Tony Stark? Es la personificación del desafío a la autoridad y la ruptura de las reglas. La armadura Hulkbuster, la armadura anti-Thor, la armadura anti-magia, y tantos otros modelos de Mark te dan el visto bueno. Incluso las palabras de Rosen fueron duras. Stark, el tiempo es un río que hasta los dioses temen. No intentes recrear un tsunami en tu bañera. Para él, era como mostrarle a un niño el juguete más fascinante del mundo, pero diciéndole que lo mire pero no lo toque. ¿Crees que empezó a estudiar hoy porque no pudo resistirse? Es porque hoy acaba de abrir el ojo de Agamotto. Solo un poco, de broma, no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el gran Stark no pueda manejar un objeto? Murmuró Tony, deslizando rápidamente los dedos por la interfaz de control virtual. Tranquilo, no voy a volarle el núcleo. Simplemente deslizaré suavemente una pluma por el agua, solo para ver las ondas. Jarvis, mantén la potencia de salida del estabilizador en el umbral y calibra el campo de enfoque otras 0,3 unidades de deflexión. Vamos, cariño, déjame ver lo hermosa que eres de verdad. Tony miró la gema del tiempo como un pervertido acosador. ¿Acaso Pepper dijo que valía menos que una gema? Señor, el señor Rosen ha advertido claramente que cualquier intento de establecer una conexión fuerte con la estructura interna de la gema del tiempo puede causar impredecibles. La voz de la inteligencia artificial Jarvis sonaba tan tranquila como siempre, pero quizá fuera una ilusión. Su habla parecía un poco más rápida de lo habitual. Lo sé, Jarvis. Pero impredecible es solo sinónimo de aún no comprendido. Si nos detuviéramos por miedo, deberíamos estar montando a caballo con lámparas de aceite encendidas. Tony interrumpió a Jarvis, con la mirada más concentrada. Activa la primera secuencia del protocolo mirador del tiempo, comienza el acoplamiento de energía e intenta contactar con el campo temporal superficial de la gema al 0,1% de intensidad. Las luces del laboratorio se atenuaron repentinamente y fueron reemplazadas inmediatamente por la luz verde cada vez más brillante de la gema del tiempo. Una extraña sensación comenzó a impregnar el aire, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto cada vez más denso, y la velocidad del sonido se propagara a intervalos más rápidos y más lentos. Las lecturas de los instrumentos comenzaron a fluctuar de forma descontrolada, y algunos parámetros que describían el coeficiente de expansión temporal excedieron el rango de seguridad preestablecido, lo que hizo sonar una alarma aguda. Señor, se han detectado fluctuaciones anormales en la curvatura del espacio-tiempo local. El acoplamiento de energía aumenta descontroladamente, superando el umbral de seguridad del 150%, resonó la advertencia de Jarvis. Un momento. Es solo un desbordamiento de energía, según mis cálculos. Gritó Tony, con la frente perlada de sudor. Maldita sea, Rosen no me dijo que esta cosa tenía mente propia. Se dio cuenta de que había subestimado la actividad de la gema del tiempo. No era como una piedra fría, sino más bien como un coloso latente y consciente de sí mismo, y sus bromas lo estaban despertando. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, la puerta de acceso del laboratorio emitió un suave clic y se abrió silenciosamente. Esto significaba que el visitante tenía acceso supremo. Tony frunció el ceño y levantó la vista, esperando que Pepe lo instara a descansar de nuevo, pero en su lugar vio una figura inesperada. Rosen, todavía vestido con sencillez, parecía emocionado. A diferencia de su habitual soledad, una joven, de unos 14 o 15 años, lo seguía de cerca.
Vestía una chaqueta de punto blanquecina ligeramente grande con detalles orientales, vaqueros sencillos y zapatillas deportivas. Su larga melena blanca estaba recogida en una coleta pulcra, revelando un rostro limpio y delicado. Sus ojos eran grandes, sus pupilas de un inusual color ámbar profundo, y observaba con cautela el laboratorio futurista con una curiosidad manifiesta y un toque de timidez. En sus brazos, aferraba una vieja y abultada mochila de lona, un marcado contraste con el entorno. Este era el primer encuentro real de Tony con la familia de Rosen. Desde su primer encuentro, había memorizado el perfil de Rosen. Si bien había un parecido entre sus rasgos, era difícil conectar a esta chica delicada y de porcelana con la frágil del perfil anterior. Buenas tardes, Tony, dijo Rosen primero. Espero no molestarte. Esta es mi hermana, Luoshi. Al oír a su hermano presentarla, Luoshi hizo una leve reverencia y susurró. Hola, señor Stark. Su voz era nítida, con la energía limpia y enérgica típica de alguien de su edad. Tony quedó sorprendido. Intentando disimular el latido de la gema del tiempo a sus espaldas, dijo. Hola, Luoshi. Bienvenido al taller del genio Stark. Intentó ser amable, pero la confusión en sus ojos era evidente. La repentina visita de Rosen a su hermana era muy inusual. Aunque Rosen se sintió atraído por el estudio de Tony, explorando sin parar, también notó la confusión de Tony y le explicó su propósito directamente. Luoshi ha llegado a una edad en la que necesita una educación formal. Su situación es bastante particular y las escuelas regulares no son adecuadas. Estoy considerando buscarle una escuela privada adecuada en Nueva York para que pueda tener una vida relativamente normal. Pero ya conoces mi situación. Estoy preocupado por ella en otro lugar, así que me gustaría pedirte ayuda. Estás más familiarizado con los recursos educativos de Nueva York, así que necesito tu ayuda en este asunto. Tony arqueó una ceja, sintiéndose aún más extraño. Rosen, un hombre así, había acudido a él para pedirle consejo sobre la educación de su hermana. Esta escena era demasiado extraña. Incluso se olvidó de la piedra del tiempo, que estaba a punto de explotar. ¿Escuela? Claro que no. Los primeros edificios que se restaurarán en Nueva York son escuelas y hospitales. Y las mejores escuelas de Nueva York, el nombre de Stark es el Pase. Sin embargo, justo cuando Tony estaba a punto de preguntar sobre la situación especial de Luoshi, el dispositivo de monitoreo del flujo temporal que tenía detrás, que aún no se había apagado por completo, emitió de repente un chillido extremadamente agudo. La piedra del tiempo dijo. Hermano, ¿me estás poniendo cara? Estoy a punto de explotar, ¿y te atreves a olvidarme? ¿De qué están hablando, amigos? Yo explotaré primero, Dios mío. Justo entonces, Rosen despertó del cuarto de juegos de Tony. Miró a Tony, observando la piedra del tiempo preparándose ansiosamente para darle una gran explosión a cualquiera que le faltara el respeto, y entonces se dio cuenta de algo tardíamente. ¿Qué haces, idiota? Tony intentó cortar la corriente y rescindir el acuerdo, pero ya era demasiado tarde. La tenue luz verde de la gema se intensificó de repente, conectándose entre sí, formando una pequeña microsingularidad con propiedades extremadamente similares a las de la grieta temporal anterior. Una succión palpitante emanó del centro de la singularidad. Como si encontrara una salida, la gema del tiempo estalló repentinamente con una luz verde, envolviendo instantáneamente toda la mesa del laboratorio como una explosión de supernova. Rosen. Gritó Tony horrorizado. Rosen estaba demasiado ocupado maldiciendo. Su reacción fue increíblemente rápida. En el momento en que la luz estalló, ya se había parado frente a Luoshi. La luz roja oscura de la gema de la realidad se encendió al instante, intentando definir y borrar por la fuerza la singularidad inestable. Maldita sea. Maldijo Rosen para sus adentros. ¿Quién iba a imaginar que este viaje llevaría a algo así? Ni siquiera había tenido tiempo de establecer un punto de anclaje. Claro, incluso si lo hubiera hecho, no habría abandonado a su hermana. Sin embargo, aunque esta singularidad era diminuta, era esencialmente una derivación de la gema del tiempo. El poder de la gema de la realidad colisionó con la singularidad del tiempo, no solo sin lograr borrarla, sino que derramó una nube de aceite sobre un incendio zumbido. Un sonido bajo y resonante, como proveniente del fin del tiempo, resonó. Un repentino estallido de luz verde envolvió al instante la luz roja oscura que se resistía, envolviendo por completo a Rosen, Tony y Luoshi, quien estaba protegido por Rosen tras él.
Tony solo tuvo tiempo de ver el rostro de Rosen brillar de genuina sorpresa, incluso con un atisbo de pánico, por primera vez antes de que la cabeza le diera vueltas, como si hubiera sido arrojado a un vórtice de interminables datos verdes e imágenes fragmentadas. No podía sentir su cuerpo, su conciencia desgarrada y estirada por el torrente del tiempo, no supo cuánto tiempo tardó, quizás un instante, quizás eones. El intenso mareo desapareció de repente, y Tony aterrizó pesadamente en el suelo duro y áspero, provocando que las estrellas se movieran y sus órganos internos se movieran. Tosió con fuerza y luchó por levantar la cabeza. En lugar de su laboratorio futurista, vio un callejón oscuro y húmedo, con un ligero olor a moho y basura podrida. El callejón estaba flanqueado por paredes de ladrillo desmoronadas, cubiertas de carteles descoloridos y anticuados. A lo lejos, se oía el rugido de los motores de los coches, pero sonaba apagado y anticuado, un marcado contraste con el bullicio familiar de Nueva York. Se puso de pie con dificultad y miró a su lado. Rosen también había recuperado el equilibrio casi al instante, pero su expresión era completamente sombría. Echó un vistazo rápido a su alrededor, fijándose en los viejos carteles, el coche destartalado y descatalogado de la esquina y el horizonte lejano, al que le faltaban varios puntos de referencia familiares. ¿Dónde es esto? Tony se dio cuenta de que algo andaba mal. Un escalofrío le recorrió la espalda. Rosen también se tranquilizó casi al instante, con movimientos aún ágiles. Pero al ponerse de pie, Tony captó una fugaz mirada de asombro casi inexpresiva en su rostro, rápidamente reemplazada por un frío gélido. La mirada de Rosen recorrió a Tony como una navaja, la rabia que la enredaba casi se convirtió en una opresión tangible que le cortaba la respiración. Sin embargo, la rabia ardió solo un instante antes de ser reprimida por una voluntad más fuerte. Miró rápidamente a su alrededor, captando con la vista los detalles que denotaban la época. Carteles antiguos, coches decrépitos en las esquinas, la ausencia de monumentos modernos. Su mirada se profundizó, frunció el ceño y una extraña expresión que rozaba la molestia cruzó su rostro. Su frustración no residía en el viaje en el tiempo en sí, sino en su propia negligencia. La magia de teletransportación le era mucho más accesible que la gema del espacio, así que, ante un problema, recurría instintivamente a la magia, pero no había forma de escapar de la supresión de la gema del tiempo. Taiwan Novel Network. Había puesto a Lu Daoxi en una situación tan potencialmente peligrosa. Su mirada finalmente se fijó en la esquina del callejón. Lu Daoxi estaba allí. Curiosamente, la intensa conmoción angustió incluso a Stark. Pero Lu Daoxi, lejos de desmayarse, bajó la mirada hacia sus manos con curiosidad. Un aura verde suave se arremolinaba y danzaba a su alrededor como un elfo juguetón. No parecía estar enferma en absoluto. En cambio, su rostro tenía un curioso brillo rosado, como si acabara de vivir una aventura interesante. Hermano. Sus ojos se iluminaron al ver a Rosen, su voz clara y nítida, una voz única para su edad. Mira. Estoy radiante. Me siento, ligero y etéreo. Qué extraño, pero nada incómodo. Sin embargo, a Rosen se le encogió el corazón de repente. Sintió claramente que el sensor de la gema del tiempo, que debería haber estado bajo su control, había desaparecido. Como si se hubiera entrelazado y fusionado con la fuerza vital de Lu Daoxi. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan descontrolado. La ansiedad apuñaló a Rosen como una aguja en el corazón. ¿Quién sabía qué se escondía tras este aparente buen estado? ¿Shiver? Preguntó Rosen con voz tensa. Apareció al instante junto a su hermana, examinándola detenidamente. Además de sentirte mareada, ¿sientes algo más? ¿Mareada? ¿Algún dolor? No, negó Lu Daoxi con la cabeza, incluso saltando un poco para demostrar que estaba bien. Solo siento, como si percibiera algo muy extraño. No puedo explicarlo. Tony se tambaleó. Al ver a Lu Daoxi, vivito y coleando, brillando de un verde intenso, respiró aliviado, pero luego una profunda sensación de culpa lo invadió. Rosen, gracias a Dios que está bien, pero lo siento mucho. No sabía que sería así. Rosen no respondió. Se quedó mirando el brillo en el cuerpo de su hermana, que no le pertenecía, y la rabia y el miedo reprimidos finalmente lo abrumaron. Se giró bruscamente. Su prudencia y compostura anteriores se desvanecieron, reemplazadas por un aura aterradora que hizo que el corazón de Tony se detuviera. Los ojos de Rosen estaban llenos de pura intención asesina. Ni siquiera malgastó palabras, simplemente levantó la mano. La energía destructiva acumulada en sus dedos hizo silbar el aire, y apuntó directamente a las cejas de Tony.
Fue tan rápido que Tony no tuvo tiempo de reaccionar. Hermano, no. No lo mates. El grito aterrorizado de Luo Shi resonó de repente, con la agudeza y urgencia propias de una niña pequeña. No tenía fuerzas, pero instintivamente gritó con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, inconscientemente, extendió la mano para tirar del brazo de Rosen. Pero esta ya era la fuerza más poderosa para Rosen. Fue este grito lleno de pánico y compasión lo que lo golpeó como un rayo. Su movimiento para reunir energía se detuvo de repente, y la luz destructiva brilló violentamente por un instante, para luego disiparse de golpe. No podía hacer esto, al menos no frente a su hermana. Respiró hondo, reprimió el instinto asesino que casi bullía y se giró para mirarla. El rostro de Luo Shi palideció de miedo, su mano agarrando el dobladillo de su camisa temblaba levemente, sus ojos llenos de súplica. Hermano, no mates a nadie, tengo miedo, estoy bien, de verdad. Al ver a su hermana asustada, la furia en los ojos de Rosen finalmente dio paso a la angustia y el miedo. Apretó la mano de su hermana con fuerza, protegiéndola tras él. Se giró hacia Tony de nuevo, con la mirada aún gélida, pero el instinto asesino se había calmado, transformándose en una profunda sensación de opresión. Stark, empezó, con la voz tan baja como el silencio que precede a una tormenta, ¿lo oíste? Sus ojos, afilados como un cuchillo, miraban fijamente a Tony. Su voz era baja y firme, pero con un peso tremendo. Tu curiosidad te ha puesto repetidamente en peligro, a ti y a otros. Esta vez, fue mi hermana. Su tono no era un rugido ni una reprimenda, pero esa declaración serena, más que cualquier invectiva, mortificó a Tony. Tony bajó la cabeza, apretando los puños, clavándose las uñas en las palmas. No podía discutir. Una disculpa no puede deshacer lo que ya pasó. Su mirada era como un carámbano, atravesando la culpa de Tony. Salvaste tu vida, simplemente porque a mi hermana no le gustaba ver ese tipo de escena. Hizo una pausa, cada palabra cargaba peso. De ahora en adelante, nuestra amistad termina. De ahora en adelante, tu cerebro, tu conocimiento, debe usarse para desbloquear su condición. Si sufre algún daño por esto en el futuro, incluso una simple pesadilla, debemos encontrar a alguien de inmediato. Rosen no se giró, pero sus palabras se oyeron con claridad. El anciano, el guardián del templo de Nueva York. Como la persona que ha poseído la piedra del tiempo durante más tiempo en el mundo y su dueño original, podría ser capaz de estabilizar la condición de Shear. Volvió a levantar la vista hacia un periódico viejo tirado en la esquina del callejón. La fecha era clarísima. 25 de agosto de 2000. Confirmando sus peores sospechas, la mirada de Rosen se ensombreció. Para evitar que cualquier imprevisto empeorara la condición de su hermana, Rosen ni siquiera usó magia. Sostuvo a Luo Shi en sus brazos y salió del callejón con paso firme y rápido. En la Nueva York del año 2000, el aire carecía de la energía futurista y la sensación tecnológica del futuro, y en cambio tenía un toque del bullicio y el polvo de una época pasada. Rosen, con Luo Shi en brazos, avanzaba con rapidez pero firmeza por las calles algo desgastadas, ajeno a las miradas curiosas y sorprendidas de quienes lo rodeaban. Su objetivo era claro. El templo de Nueva York. El suave resplandor verde que emanaba de Luo Shi contrastaba extrañamente con el paisaje sombrío de la calle. Parecía maravillada con su propia situación. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network 5555555U5U. Sin embargo, el clima sombrío, el perfil tenso de Rosen y la expresión seria de Tony ensombrecieron esta novedad. Rosen no miró a Tony en todo el camino, ni siquiera respondió a sus disculpas. Aunque la intención asesina que casi se había gestado fue reprimida por la fuerza, la fría distancia y la silenciosa condena fueron más hirientes que cualquier palabra. Toda su atención estaba centrada en su hermana. Tomó su mano. El tacto era cálido, el pulso fuerte, y esto alivió su pánico. Perder el contacto con la gema del tiempo no era motivo de preocupación. Las gemas del infinito en el entorno de Marvel eran un ejemplo clásico de dominación familiar. El poder de las piedras fue completamente inútil en el choque de líneas temporales. Es difícil decir si fue buena o mala suerte la última vez, pero Tony, desconfiando de políticos insensatos, le había pedido a un mago que construyera Nueva York en una dimensión diminuta. Esta fue también la razón por la que el universo del Conejo del Trueno pudo fusionarse con Nueva York inmediatamente después de la invasión, sin resistencia alguna. Por suerte, la gema apenas era utilizable. Pero para Rosen, todo eso era irrelevante en ese momento.
La combinación de la energía de la gema y la fuerza vital de su hermana era como una serpiente venenosa que le roía la cordura. Vámonos, dijo Rosen en voz baja y sin emociones, dirigiéndose a Lu Daoxin y al problema que lo aquejaba, con el que no podía lidiar por el momento y que no estaba dispuesto a lidiar debido a las súplicas de su hermana. Tenía que encontrar a alguien que comprendiera la situación de inmediato. Tony lo siguió en silencio, dándose cuenta por primera vez de que, a ojos de Rosen, quizá ni siquiera fuera un problema, sino más bien un error que podía y debía borrarse en cualquier momento. Ante la insistencia de Lu Daoxi, Tony finalmente lo alcanzó. No era porque Lu Daoxi quisiera esperar a Tony. Una niña no pensaría eso. Más bien, Lu Daoxi afirmó con vehemencia que ya era mayor y que era demasiado vergonzoso estar en brazos de su hermano en la calle. Tony vio a Rosen aferrarse a la mano de su hermana, un gesto protector que los excluía a todos, incluido a él. Su corazón sintió un dolor intenso. El objetivo de Rosen estaba claro. El 177 A de Bleecker Street en Greenwich Village. El templo de Nueva York ahora le parecía a Tony más nuevo de lo que lo había imaginado, pero la misteriosa barrera seguía distorsionando la percepción de todos. Aunque los movimientos de Rosen eran suaves, el poder mágico que emanaba delataba su profunda inquietud. La puerta se abrió violentamente y luego se volvió a cerrar. Tony se quedó perplejo cuando Rosen y Lu Daoxi desaparecieron repentinamente. ¿Cerrar la puerta? ¿Tan educados? Pero justo cuando Tony estaba desconcertado, una explosión de energía verde surgió repentinamente de la barrera mágica, creando una pequeña grieta. Tony se apresuró a cruzar la abertura y entonces vio a Lu Daoxi, que caminaba delante, girarse y guiñarle un ojo. ¿Quién está invadiendo el santuario? Las acciones violentas y desprotegidas de Rosen sin duda atrajeron a los guardias del templo. Pero antes de que Rosen pudiera moverse, una onda verde brilló y todos los movimientos se volvieron abstractos. Comenzaron a retorcerse lentamente como maestros de la danza mecánica. Lu Daoxi apartó la mano de su hermano y les hizo una reverencia. Lo siento, pero estoy de mal humor ahora mismo. Si lo dejo actuar, probablemente te quedarás tumbado mucho tiempo. Rosen no volvió a atacar, pero sintió un gran alivio. Tocó la cabeza de su hermana y continuó avanzando por un pasillo silencioso que conducía directamente a la zona central. La hechicera suprema, la anciana, se encontraba en el centro de una pequeña sala circular al final del pasillo, de espaldas a ellos, observando un complejo modelo de mandala compuesto de luz dorada. Parecía haber presentido su llegada. Parece que las mareas pasivas del tiempo han causado una gran onda. La anciana se giró lentamente, con voz suave pero contundente. Su mirada se posó primero en Rosen, con un destello de sorpresa en sus ojos profundos. Luego, su expresión tranquila se desvaneció y se mantuvo alerta. Pero cuando su mirada se dirigió a Lu Daoxi, especialmente al aura verde vibrante que la rodeaba, frunció ligeramente el ceño, pero su postura cautelosa se desvaneció. Esto no está bien. ¿Eres de la Tierra? ¿O un demonio dimensional? Rosen, sosteniendo a Lu Daoxi ligeramente detrás de él para protegerse, enfrentó a la anciana directamente. Aunque sentía que la anciana no dañaría a su hermana, Rosen, actualmente en estado de estrés, no confiaría en nadie. Sin saludos, su tono era de una seriedad sin precedentes, incluso teñido de una urgencia apenas disimulada. Maestro anciano, necesito su ayuda. La gema del tiempo se ha activado accidentalmente, arrastrándonos a este tiempo y espacio, y. Ha elegido a mi hermana como su recipiente temporal. El anciano se acercó unos pasos, sin querer tocar a Lu Daoxi precipitadamente. En cambio, una suave brizna dorada de maná permaneció en sus dedos, y como una sonda, se acercó suavemente al resplandor verde. Ambos se encontraron, no con repulsión, sino como si dos energías del mismo origen, pero con propiedades diferentes, estuvieran en un intercambio silencioso. El anciano cerró los ojos un momento, absorbiendo el momento, y al abrirlos de nuevo, su expresión de sorpresa se profundizó. No es simplemente dependencia ni parasitismo, dijo lentamente, mirando a Rosen con tono solemne. La gema del tiempo parece estar nutriéndola activamente, creando una extraña resonancia con su frecuencia vital. La protege del impacto de la distorsión del tiempo y el espacio, y quizás incluso, inconscientemente eleva su esencia. Hizo una pausa y miró a Lu Daoxi, quien, nerviosa bajo la mirada del mago, se aferró inconscientemente al dobladillo de la ropa de su hermano. Niña, ¿cómo te sientes ahora? Además del brillo, ¿sientes algo más especial? Lu Daoxi miró a su hermano y, tras recibir una mirada reticente y alentadora de Rosen, susurró. Me siento ligera y cómoda.
Me parece oír voces, muy suaves y distantes, como cantando. Le costaba describirlo, sus palabras eran limitadas, pero sus ojos eran claros, verdaderamente carentes de dolor. Esta situación superaba las expectativas de Rosen. Más que una crisis, se sentía como una oportunidad. Pero esto lo inquietó aún más. Los beneficios desconocidos a menudo conllevan costos desconocidos. Tony escuchaba con emociones encontradas. Se sintió aliviado de que Ludoshi estuviera bien, e incluso podría haber resultado ser una bendición disfrazada. Sin embargo, la total indiferencia de Rosen hacia él le impidió relajarse por completo. Sonrió con amargura y negó con la cabeza, pero no pudo hacer nada. Era su culpa. El anciano volvió la mirada hacia Rosen. Sin embargo, la gema del tiempo es una de las piedras angulares del equilibrio de la realidad. Su presencia prolongada en un mortal, incluso con buenas intenciones, podría acarrear consecuencias imprevistas, tanto para él como para la línea temporal. Necesitamos encontrar la manera de garantizar su seguridad mientras devolvemos la gema a su lugar. Precisamente por eso estoy aquí, dijo Rosen con gravedad. A cambio, puedo proporcionarte información sobre el futuro. Miró al anciano con dureza, sus palabras penetrantes, cada una pronunciada con una fuerza rápida y tranquilizadora. Información sobre Kamartaj, sobre tu sucesor Y. Su inminente destrucción en un futuro próximo. La palabra destrucción heló el aire en el pequeño salón. Tony miró a Rosen con los ojos llenos de asombro, instintivamente dispuesto a intervenir. ¿Estás loco, hermano? ¿Es siquiera legítimo decir eso? Observó la expresión seria de Rosen, desconcertado. Sospechaba que este viaje en el tiempo le estaba quemando el cerebro. Estás pidiendo algo, y el precio, o la recompensa, es que le digas que lo matarás, destruirás su casa, robarás sus tesoros y te apropiarás de todos sus bienes en el futuro. No, eso no está bien, no puedes intimidarme así. Por primera vez, el rostro, por lo demás tranquilo, de la anciana mostró una clara oleada de emoción. No miedo, sino una profunda y compleja expresión de certeza y tristeza. Miró a Rosen en silencio durante un largo instante antes de suspirar suavemente, como si se le hubiera quitado un peso de encima, o como si se hubiera confirmado una antigua profecía. A menudo uso el poder de eso para ver el futuro, pero desde entonces, las corrientes temporales que he vislumbrado se han reducido a la nada y la oscuridad, ahora parece que sí, susurró, con la mirada agudizada. Entonces puedes decirme por qué haces esto. ¿Por qué destruir Kamartaj? Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El silencio de Rosen y la sorpresa de Tom crearon una escena extraña. Ante la mirada de la anciana, una mezcla de interrogación e ira imponente, la expresión de Rosen permaneció inalterada. Era como si lo que estaba destinado a ser destruido en sus manos no fuera un lugar sagrado milenario, sino una organización insignificante, como las Naciones Unidas. Ni siquiera respondió directamente a la pregunta del anciano, sino que dirigió su mirada a Ludoshi, quien se agarraba nerviosamente la esquina de la camisa a su lado. Las razones son complicadas, pero ese no es el punto ahora mismo. La voz de Rosen era tranquila, casi cruel. Colocó suavemente una mano sobre la cabeza de su hermana, calmando su ansiedad, pero sus palabras iban dirigidas al anciano. Lo más importante ahora es garantizar la seguridad de mi hermana. Necesito que uses todo tu conocimiento y fuerza para estabilizarla y encontrar la manera de separar la piedra del tiempo de forma segura. Hizo una pausa, volviendo la mirada al anciano. A cambio de tu total ayuda, puedo adelantarte algo que podría responder algunas de tus preguntas y permitirte tomar una decisión más clara. Se oyó caer un alfiler en el pequeño pasillo, e incluso Tony contuvo la respiración, presintiendo que Rosen estaba a punto de decir algo trascendental. Rosen miró al anciano y habló lentamente, con una claridad cristalina. En el futuro, serás tú, el anciano, quien personalmente entregará el ojo de Agamotto, también conocido como la piedra del tiempo, en mis manos. ¿Qué? Esta vez, ni siquiera el anciano pudo mantener la compostura. Una expresión de genuina sorpresa e incredulidad cruzó su rostro. El aura dorada tras ella se onduló ligeramente con el torbellino de sus emociones. ¿Entregar la piedra del tiempo personalmente? ¿Al hombre que destruiría Kamartaj? ¿Por qué? Claramente, ya había identificado al futuro heredero. Incluso ese playboy poseía ese potencial. Tony estaba completamente desconcertado, sintiendo que su propia lógica se derrumbaba. Esta trama era demasiado fantástica. Si no eras el anciano, ¿por qué no luchaste contra él?
Aunque no quería una pelea entre ellos, pero, habían llegado a esto, Tony también estaba un poco confundido. Eso es imposible, replicó el anciano instintivamente. Proteger la gema del tiempo era la principal obligación del hechicero supremo. No podía imaginarse haciendo algo así. Esa es la verdad. El tono de Rosen se mantuvo firme, como si afirmara un hecho establecido. Bueno, era un hecho establecido. En un momento específico, según tu propio criterio, tomarás esa decisión. ¿Crees que puedo asumir la responsabilidad de proteger la Y? Proteger mejor este planeta y el equilibrio de toda la dimensión que tu sucesor superior. Dio un pequeño paso al frente, y una invisible sensación de opresión se extendió por su cuerpo. Así que puedes elegir no creer mis palabras vacías en este momento, pero deberías confiar en tu propio criterio en el futuro. La destrucción de Kamar-Taj es inevitable. Desde el momento en que decidiste asumir todo sobre tus hombros, desde el momento en que elegiste el poder de la oscuridad, estaba condenada al fracaso. Subestimaste la naturaleza humana y te sobreestimaste a ti misma, miró a la anciana a los ojos, sus palabras como un veredicto final. Puedes ayudarme ahora, salvar a mi hermana y, a cambio, obtener información clave sobre el futuro, lo que te permitirá planificar con más calma. O puedes negarte e intentar convertirte en mi enemigo. Aunque puedas herir a mi hermana delante de mí, hacerlo solo acelerará la llegada del futuro oscuro que has vislumbrado de una forma más incontrolable y trágica. La decisión es tuya, hechicera suprema, dijo Rosen, y luego guardó silencio, mirando a la anciana en silencio, esperando su decisión. Le planteó a la ancia una decisión cruel y difícil. Confiar en esta criatura del futuro, incluso si sus palabras estaban llenas de contradicciones y amenazas. Tony escuchó con inquietud, pero el Rosen que tenía ante sí le resultaba familiar. Era el frío y cruel espectador de la batalla de Nueva York, por segunda vez, comprendió con tanta claridad que la forma de pensar y la lógica de Rosen desafiaban por completo los marcos morales y emocionales convencionales. Sus preferencias quizá no fueran fáciles de comprender, pero sus debilidades, o sus límites percibidos, eran evidentes. La anciana guardó silencio. La sorpresa, la ira y la confusión de su rostro se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por una sensación de agotamiento y comprensión. Volvió a mirar el vibrante aura verde que irradiaba Luo Shi, y luego los ojos profundos, pero genuinos, de Rosen. Tras un largo instante, el aura feroz que la rodeaba se desvaneció lentamente, como una marea. Cerró los ojos con suavidad y, al abrirlos de nuevo, había recuperado la calma y la trascendencia propias de la hechicera suprema. No puedo comprenderlo del todo, ni estoy totalmente de acuerdo. La voz de la anciana era un poco ronca, pero firme. Pero elijo, confiar en el juicio de mi yo futuro. Ya que ella decidió confiarte el ojo de Agamotto, debe haber un significado más profundo. Con un gesto de la mano, el tranquilo dormitorio reapareció cerca. Llévala a descansar, señor Rosen. Haré todo lo posible por garantizar la seguridad de tu hermana. En cuanto al futuro, hizo una pausa y añadió con tono significativo. Hablaremos de esto en detalle más adelante. Rosen asintió levemente, sin sorprenderse por el resultado. Tomó la mano de Luo Shi y dijo en voz baja. Shier, vamos a descansar primero. Deja que este mago te ayude. De principio a fin, no miró a Tony, como si fuera un simple adorno. Tony vio a Rosen y a Luo Shi entrar en la habitación y luego miró al anciano, cuya expresión era compleja, pero ya había tomado su decisión. Sintió una mezcla de emociones. No solo había presenciado una transacción que trastocaba el sentido común, sino que también comprendió que en el ámbito en el que Rosen estaba involucrado, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, se difuminaban. Solo el poder, la causa y el efecto, y el resultado final eran la medida de todo. Recuerde visitar Taiwan Novel Network 5A5D5X5N5. 5P5 para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. Y parecía que incluso necesitaba luchar por el derecho a ser un peón en esta partida de ajedrez. En lo profundo del templo de Nueva York, en una habitación improvisada y silenciosa, la atmósfera era solemne. Antiguas runas mágicas se arremolinaban por el suelo y las paredes, emitiendo un brillo suave y constante que contrastaba marcadamente con el aura verde vibrante e incontrolable de Luo Shi. La anciana, vestida con su túnica, se encontraba en el centro de la habitación, con expresión concentrada y solemne. Rosen estaba cerca, aparentemente tranquilo, pero sus labios apretados y su aura casi estancada delataban su intensa tensión interior.
Tony, al que se le ordenó permanecer afuera, apenas percibía la inmensa energía que emanaba de su interior a través de la rendija de la puerta. Relájate, jovencita, la voz de la anciana era suave y extrañamente tranquilizadora. Formó sellos manuales, y el anillo dorado de Serafín se arremolinó lentamente tras ella, emitiendo magia blanca pura. Solo intentamos guiar este poder de vuelta a su lugar. No te hará daño. Luo Xi asintió tímidamente. Confiaba en su hermano e intuía que la maga calva que tenía delante, su hermana, no era mala persona. Siguió las instrucciones, cerró los ojos e intentó relajarse. El anciano comenzó a recitar un antiguo y oscuro conjuro, dirigiendo maná dorado con ambas manos. Como un hábil tejedor, extendió con cuidado la mano hacia el aura verde que rodeaba a Luo Xi. Esta vez, no dudó, sino que la dio y la despojó directamente. Hilos dorados de maná entrelazaron la luz verde, intentando separarla del campo vital de Luo Xi y canalizarla hacia un recipiente temporal compuesto de energía pura que flotaba ante el anciano. Una construcción mágica que imitaba la estructura interna del ojo de Agamotto. El proceso fue lento y delicado. Pero esta enorme cantidad de energía temporal parecía aferrarse a Luo Xi, circulando constantemente por su cuerpo, resistiéndose a la separación. Gotas de sudor se formaron en la frente del anciano. Mantener esta delicada manipulación era una carga tremenda. El tiempo transcurrió. Al ver que las fuerzas del anciano estaban casi agotadas, Rosen se movió, extendió la mano y la colocó sobre su hombro. No te apresures. Al apagarse la voz de Rosen, un torrente de energía blanca pura inundó el cuerpo del anciano. Una inmensa oleada de energía llenó al instante el vacío del anciano, aliviando su debilidad. Finalmente, el aura verde vibrante comenzó a desvanecerse del cuerpo de Luo Xi a una velocidad visible, como la marea que retrocede, fundiéndose con el contenedor de energía frente al anciano. El brillo de Luo Xi se atenuó gradualmente, desapareciendo por completo, revelando su tez naturalmente rosada y saludable. Parecía simplemente dormida, con la respiración regular. ¿Éxito? El anciano se retiró lentamente, y el halo dorado tras él se desvaneció. Ella respiró aliviada al observar el flujo constante de energía verde dentro del contenedor, que representaba la esencia de la piedra del tiempo. Rosen se adelantó, comprobando cuidadosamente el estado de su hermana. Sus signos vitales eran estables y su conciencia parecía despertar de un profundo sueño. Y lo más importante, la extraña e inquietante sensación de la energía de la piedra del tiempo se había desvanecido. Sin embargo, justo cuando Rosen y el anciano creían haber cumplido su misión, Luo Xi, quien acababa de abrir los ojos aturdida, parecía estar navegando por el aturdimiento del despertar, o quizás inconscientemente se aferraba a esa sensación de ligereza. Subconscientemente pensó: esa sensación, ¿no parece tan mala? En cuanto lo pensó, algo inesperado ocurrió. La energía de la gema del tiempo, suspendida en el contenedor de energía y supuestamente extraída con éxito, estalló repentinamente con un intenso resplandor. En un instante, ignoró por completo las restricciones del contenedor mágico y las del anciano. Como una joven golondrina que regresa a su nido, o un soldado invocado por el poder absoluto, se transformó en un rayo de luz verde pura, hundiéndose al instante en el pecho de Luo Xi a una velocidad inimaginable. Un aura verde suave y constante envolvió de nuevo el cuerpo de Luo Xi, con la misma naturalidad que respirar. Parpadeó, sorprendida, mirando su mano, que ahora brillaba, y murmuró en voz baja: ¿Eh? ¿De vuelta? Un silencio sepulcral invadió la silenciosa habitación. Una expresión de asombro y confusión sin precedentes cruzó el rostro de la anciana. Se miró las manos con incredulidad, luego a Luo Xi. Esto, es imposible. El ritual de despojo fue un éxito, y la canalización de energía fue perfectamente correcta, ¿cómo podría ser? A Rosen se le encogió el corazón de nuevo, pero rápidamente agarró el hombro de su hermana y preguntó con voz grave: «Xier, ¿te encuentras mal?» No, Luo Xi levantó la cabeza, con un atisbo de curiosidad en el rostro. «Hermano, mira, parece que me está escuchando. Quiero que vuelva, y vuelve». ¿Qué significaba eso? ¿Era la gema del tiempo la que la escuchaba? Rosen y la anciana intercambiaron miradas, cada una viendo la incredulidad en los ojos de la otra. La gema del tiempo, una de las creaciones supremas del universo, ¿podía realmente responder tan directamente a los pensamientos de una chica mortal? Esto estaba completamente fuera de su comprensión de las gemas del infinito. El anciano frunció el ceño, dio un paso al frente y usó su percepción mágica más refinada para determinar el estado de Luo Xi. Tras un largo rato, retiró la mano.
La confusión en su rostro no disminuyó, pero su tono era firme. Extraño, nunca había visto, ni siquiera leído, algo así en ningún libro. La gema del tiempo no está simplemente alojada en su cuerpo, sino que, tiene una incomprensible resonancia con ella misma, o mejor dicho, con sus talentos potenciales no estimulados. Miró a Rosen con expresión compleja. Esta unión es bidireccional y griega. Voluntaria, al menos el lado de la gema es voluntario. La protege, la nutre y responde a su llamada. ¿Qué significa esto? ¿Es peligroso? Esto es lo que más preocupa a Rosen. Basándome en las observaciones actuales, el anciano negó lentamente con la cabeza. Lejos de ser peligroso, es en realidad una suave mejora y protección para su forma de vida. El poder del tiempo optimiza inconscientemente su cuerpo y expande su percepción. Mientras no rechace con firmeza este poder ni intente abusar de él, provocando una reacción negativa, este estado es beneficioso para ella, incluso afortunado. Negó con la cabeza mirando a Rosen, hizo una pausa y añadió. Ni siquiera yo puedo negar este vínculo, y con mis habilidades actuales, no puedo romperlo por la fuerza, a menos que destruya la gema del tiempo o quizás lastime a tu hermana. Y ninguna de esas opciones. Rosen guardó silencio. Miró a su hermana, que se mostraba ligeramente complacida con su cuerpo brillante, jugueteando con curiosidad con el halo verde, y sintió una mezcla de emociones. Este cambio repentino había arrastrado a Lu Daoxi al centro del mundo del poder, una bendición o una maldición. Pero al menos, las garantías del anciano lo habían tranquilizado. Era inofensivo, incluso beneficioso. Desde otra perspectiva, puedo entender que la gema del tiempo, en cierto sentido, ahora ha reconocido a su amo. Reflexionó Rosen, llegando finalmente a esta extraña conclusión. Es comprensible, pero después de todo, incluso Kamar-Taj ha tomado prestado el poder de la piedra del tiempo durante siglos, y nunca ha sucedido algo así que no podemos garantizarte nada. Aunque es posible que esta maestra no comprenda del todo lo que posee, asintió el anciano. Y como dijo, la piedra volverá a ella cuando ella lo desee. Ambos sabemos que la piedra del tiempo no tiene la capacidad de trascender el espacio, ¿qué quieres decir? Rosen bajó la mirada pensativo, observando a Lu Daoxi, que se lo estaba pasando bomba. Hay dos posibilidades. La primera es la más simple y la más incomprensible. La piedra del tiempo y tu hermana están ancladas la una a la otra. Cuando detectó la conciencia de tu hermana, regresó al momento en que estaba a su lado. El anciano suspiró. Estos hermanos eran realmente desconocidos. La energía mágica, descomunal, dimensional y demoníaca del hermano ya era descomunal, y la hermana incluso había convertido la piedra del tiempo en su mascota. Entonces, ¿de dónde habían salido estos dos pequeños monstruos? ¿Por qué no se había dado cuenta? Lógicamente, cualquiera de los dos era mucho más apto para heredar el trono de hechicero supremo que cualquiera que ella conociera, ¿y el segundo escenario? Preguntó Rosen. Podía imaginar el primero, pero el segundo, el anciano dijo con severidad. El segundo escenario es aún más exagerado. Sospecho que la piedra del tiempo ha encontrado una resonancia con tu hermana. No es una resonancia causada por la piedra del tiempo elevando su estatus, sino una resonancia que existía desde el principio. ¿Resonancia? Preguntó Rosen frunciendo el ceño ligeramente. Aunque, como hermano, consideraba a su hermana la más sensata y adorable del mundo, objetivamente hablando, sin el filtro, Lu Daoxi era solo una chica terrestre común y corriente, esta resonancia hacía imposible que cualquier sello externo la aislara, pues contra este nivel de resonancia, su efectividad era limitada. En ese momento, el anciano volvió a mirar a Rosen, una mirada que contenía un pensamiento persistente. Señor Rosen, el estado de su hermana es temporalmente estable. Incluso podría considerarse una bendición disfrazada. Entonces, respecto a nuestro anterior trato, Rosen sabía que se refería a los detalles de la destrucción de Kamar-Taj. Miró a su desconcertada hermana, luego al anciano. Shixi, ve a jugar aquí un rato mientras yo voy a hablar con la hechicera hermana, ¿de acuerdo? Dijo Rosen con suavidad, enfatizando la palabra hermana. El anciano permaneció en silencio. Aunque Lu Daoxi no entendía por qué actuaba así, sabía que debía haber una razón. Después de que su hermana asintiera, Rosen le dio una palmadita en la cabeza a Lu Daoxi e indicó al anciano que hablara con alguien. Tony los vio partir, sumido de nuevo en sus pensamientos. Así que el hechicero supremo era en realidad una mujer. Pero justo cuando Tony reflexionaba, un portal se abrió a su lado, y una mano lo agarró por la nuca y lo arrastró dentro. Espera.
¿Quién? Apenas pudo terminar sus palabras antes de que lo bajaran. Miró más de cerca y vio que eran Rosen y el anciano. Era obvio quién había sido tan grosero antes. Protestó enérgicamente. Has violado mis derechos personales. Eres una completa falta de respeto. Tony, al ver que la fría actitud de Rosen se suavizaba, intentó un comentario ingenioso. Deja de tonterías. Como la gema del tiempo está en posesión de Shixi, es suya. Después de que resolvamos nuestros problemas, te quedarás aquí a estudiar magia. Gruñó Rosen. Tras confirmar que su hermano estaba bien, su ira hacia Tony se había calmado en gran medida. Pero se dio cuenta de que Tony, al igual que Thor, seguía en la fase robusto de un rompehogares, sobre todo ahora, estaba claro que Tony, que no había experimentado nada tan desesperado como escoltar al niño pequeño, seguía siendo una persona coherente. Esto hacía que Tony fuera mucho menos maduro que sus homólogos de la línea temporal. No era diferente a ese rompehogares. Un poco de sol lo haría brillar. Rosen decidió no tratarlo con indulgencia antes de regresar. El anciano no era necesariamente un buen maestro. Después de todo, de sus 3 mejores discípulos, además del rey, 2 eran sinvergüenzas. Strange seguía siendo guiado por un maestro, pero la cultivación depende del esfuerzo individual. Pero eso era falta de educación moral, mientras que la educación práctica del anciano era impecable. ¿Por qué todos estos peces gordos parecen tener este problema? Odín también, el anciano también. ¿Por qué no enviarlos a alguna potencia oriental después de un tiempo y que experimenten 9 años de educación obligatoria con características socialistas? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué destruiste Kamartaj? El anciano, al notar la distracción de Rosen, no pudo evitar preguntar. Aunque parezca extraño, tratándose de un asunto tan crucial, el anciano está mucho menos tranquilo de lo que aparenta. Rosen recuperó la compostura y volvió a mirarlo. Fuera de la silenciosa habitación, la atmósfera no se había calmado del todo a pesar de la seguridad de Luoshi. La mirada del anciano seguía pesada. Exigía respuestas. Tony también aguzó el oído. Era una muestra de la naturaleza humana de la curiosidad. Por supuesto, él también sentía curiosidad. Tras enterarse de que la piedra del tiempo era el tesoro más preciado de Kamartaj, instintivamente asumió que Rosen la había robado. Ahora Rosen decía que el anciano se la había dado voluntariamente. ¿Cómo podía el anciano entregarle un tesoro tan importante al hombre que destruyó Kamartaj? ¿Me preguntaste antes por qué quería destruir Kamartaj? Preguntó Rosen con voz serena. La respuesta es muy simple. Porque en ese entonces, yo estaba del lado de la Orden Oscura, y mi misión era apoderarme de la gema del tiempo y hacer que no pudieras detenerla. Orden Oscura. Las pupilas del anciano se encogieron levemente, obviamente entendiendo el significado de ese nombre.